Entonces, demostrar que la sucesión converge. Entonces, por ejemplo, esta 2n menos 1 sobre 4n menos 1. No sé si esta es de las que hicimos ahorita, para creciente. Para monotonía, no sé si esa la miramos. Creo que no, pero bueno. Si tengo esta sucesión, puedo pensar en la función 2x menos 1 sobre 2x, perdón, sobre 4x menos 1. Entonces, la derivada de esta función sería 2 por 4x menos 1 menos 2x menos 1 por 4. Y todo sobre 4x menos 1 al cuadrado. Entonces, la derivada de esta función sería 8x menos 2 menos 8x y más 4, ¿cierto? Sobre 4x menos 1 al cuadrado. Entonces 8x menos 8x se cancela, 4 menos 2 sería 2 sobre 4x menos 1 al cuadrado. Positiva la derivada, por lo tanto, la sucesión es creciente. O sea, así es monótono. Ahora veamos que esté acotada. Entonces, si yo pienso en la sucesión 2n menos 1 sobre 4n menos 1, esta expresión se ve que el numerador siempre es más pequeño que el denominador, o sea, es claro que esto es menor que 1, porque 2n menos 1 siempre va a ser más pequeño que 4n menos 1, ¿sí o no? Entonces, lo que yo quiero que observen es que ese 2n menos 1 sobre 4n menos 1, o sea, el término de mi sucesión, siempre es más grande que 0, pero menor que 1. Eso es lo que significa que está acotada. Usted puede encontrar un número que sea más pequeño que todos los términos de la sucesión y uno que sea más grande que todos los términos de la sucesión. Entonces, como 2n menos 1 sobre 4n menos 1 es monótona y acotada, entonces eso es lo que debo analizar, que sea monótona y que sea acotada. Por ejemplo, ¿qué puedo decir de 3n menos 1 sobre 4n más 5? Miren si esta ya miramos la monotonía. Esto sí me parece que era uno de los ejemplos anteriores. 3n menos 1, miren que es el tercero. 3n menos 1 sobre 4n más 5. De esta dijimos que era creciente.
Anterior. Entonces, el hecho de ser acotada. Nuevamente, observemos que 3n menos 1 sobre 4n más 5 es menos. Pues yo la escucho medio 4n trabado. Profesor, Sí, está sonando raro, profe. sí, eso. Está teniendo Problemas con el problemas de internet. conexión. F. Se fue. Entonces, lo que les decía es que, bueno, estábamos mirando esta sucesión, analizando esta sucesión. Ya por el ejemplo anterior habíamos dicho que era creciente. Ahora quiero que observen que el numerador, en este caso, siempre es menor que el denominador, porque esto es 3n menos 1 comparado con 4n más 5. Eso es, si paso el 1 hacia allá, sería 3n menor que 4n más 6, y esto siempre va a ser cierto, sin importar qué valor sea n. 3n va a ser menor que 4n, y aparte le estoy sumando 6. Entonces, podemos asegurar que ese término 3n menos 1 sobre 4n más 5 siempre va a ser positivo, porque acuérdense que el valor más pequeño que toma la n es 1, y va a ser menor que 1. O sea, esto significa que es acotada. Por lo tanto, siente y acotada, entonces las... ¿Sí es claro? ¿O hay alguna duda? Miren, por ejemplo, una sucesión como 2 a la n. Esta sucesión, aunque es monótona, porque si yo pienso, por ejemplo, en, bueno, como es potencia, puede ser con el criterio del cociente, ¿no? A su n es 2 a la n. Y digamos entonces que a su n más 1 sería 2 a la n más 1. Entonces a su n más 1 sobre a su n, eso sería 2 a la n más 1 sobre 2 a la n. Y eso me daría 2 a la n por 2 sobre 2 a la n, o sea 2. Me dio mayor que 1. Cuando en este criterio me da mayor que 1, significa que es creciente. Entonces esa sucesión es creciente. Pero lo que quiero que observen es que, aunque es creciente, ella no es acotada. ¿Sí? Yo no puedo encontrar un número, o sea, no puedo encerrar 2 a la n entre dos números, que para cualquier numerito que yo escoja aquí, siempre puedo encontrar un n, de modo que eso sea más grande, ¿sí o no? Obsérvenlo de pronto gráficamente. Cuando es 2 a la 1, eso me da 2, luego 4, en 3 me daría 9. Bueno, y la idea es que siguen,
siguen subiendo, ¿cierto? Entonces, yo no puedo encontrar un numerito que sea más grande que todos los términos de la sucesión. Entonces, esa sucesión de 2 a la n no es acotada. O sea que esa no puedo asegurar que converja. Es más, esa diverge porque a medida que aumente la n, el 2 a la n pues va a ser siempre más grande. ¿Sí? ¿Es claro? Bueno, una que ya analizamos la monotonía fue n factorial sobre n a la n. Esta será acotada. Sí, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Si es acotada? Esa ya habíamos dicho que era creciente o decreciente, que habíamos dicho. Ya la habíamos mirado, ¿no? Después de esta, aquí, el ejemplo 5. Yo creo que la hicimos fue al revés. O sea, con el factorial en el numerador. Con el factorial en el denominador. Sí. Ya. Entonces esta sí va a quedar este creciente. A su n es n factorial sobre n a la n. Y a su más 1 sería n más 1 factorial sobre n más 1. Ah, sí. N más 1 sobre a su n. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, Señora. Sería, bueno, el n más 1 factorial sobre n más 1 a la n más 1 sobre n factorial sobre n a la n. Entonces, haciendo la regla de la oreja, bueno, n más 1 factorial, n a la n, y abajo me queda el n más 1 a la n más 1 y el n factorial. Entonces, simplificando eso, tenemos que a su n más 1 sobre a su n sería el n más 1 factorial por el n factorial por el n más 1 por n a la n sobre n más 1
a la n por n más 1 por n factorial. Y entonces se puede cancelar el n más 1 y el n factorial y va a quedar entonces n a la n sobre, cancelé aquí la flecha donde no era. El n más 1, que no me escribe, y el n factorial. Quedando el n a la n y el n más 1 a la n. O sea, queda siempre n sobre n más 1 a la n y eso es menor que 1. O sea, esa es decreciente. Entonces, si esta es decreciente, ahora pensemos si está acotada. Entonces, decíamos siempre que n factorial es menor que n a la n. O sea que n factorial sobre n a la n siempre va a ser menor que 1. Y eso siempre va a ser positivo. O sea, ahí está la justificación de que es acotada. Entonces, decreciente y acotada converge. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede repetir el análisis? ¿De Tomamos qué? la de si es acotada, lo ultimito. Ah, ya. Pues el término usted sabe que es n factorial sobre n a la n. Entonces, ya habíamos mencionado hace rato que el factorial siempre va a ser más pequeño que n a la n, porque acuérdese que el factorial es el producto de los números 1 por 2 hasta n, mientras que este es n por n por n. Entonces, es más grande la multiplicación de las n's que el producto de 1 por 2 por 3 hasta n. ¿Sí o no? Sí, señora. Claro. Entonces, el hecho de que esto siempre se cumpla, si yo divido todo por n a la n, por decirlo así, me queda que n factorial sobre n a la n siempre va a ser más pequeño que 1. Eso es lo que se llama ser acotado, que usted pueda encontrar un número que sea más grande que la sucesión y un número que sea más pequeño que la sucesión. Generalmente, por debajo o el número menor, nos funciona el 0. Esos son términos positivos, entonces si son positivos, pues van a ser más grandes que 0. ¿Sí? Sí, señora, ahora sí. Profe, Entonces, bueno, ¿hay algunos donde nos dé diferente de 0, el menor? pues la idea, como la idea es acotar por números no negativos, entonces la idea es que las cotas no son únicas. O sea, digamos superiormente, si yo digo que 1 es cota, cualquier número mayor que 1 también me va a funcionar, también va a ser más grande que todos los términos. Y lo que pide el teorema es que sea acotado, o sea, que tenga cotas. Entonces, inferiormente también pueden haber más valores. Solo que el 0 pues siempre va a funcionar, pero habrán otros números que también nos funcionen. Por ejemplo, esta. Tangente inversa de n. Si yo pienso en la función tangente inversa de x, definida para todos los reales, su derivada, ¿cuál es?
¿Cuál es la derivada de tangente? 1 sobre x al cuadrado más 1. 1 sobre 1 más x cuadrado o x cuadrado más 1. Esto siempre es positivo, por lo tanto esa función siempre es creciente. O sea que la sucesión es creciente. Acuérdense cómo es, todos tienen en mente cómo es la gráfica de tangente inversa, Sí, señora. entre qué valores está. Entre pi medios y menos pi medios. Exacto. O sea, si yo pienso en ser acotado, esa función es acotada por menos pi medios y pi medios. Si ya después pienso en la sucesión está definida solo para los positivos. Entonces ahí pues me puedo centrar en 0 y pi medios. Sí, porque estoy pensando en la sucesión y la sucesión solo toma valores de n positivos y la tangente inversa de un positivo es positiva. ¿Sí? Como tal, para hacer cota, menos pi medios es cota, pi medios es cota inferior y pi medios es cota superior. ¿Sí? Y lo importante es que usted concluya que es acotada, o sea, que hay un número que sea más pequeño que todos los términos y hay un número que sea más grande que todos los términos. Es decir, lo que va a analizar es que no se vaya hacia infinito esa sucesión de términos. ¿Sí es claro? Profe, este tema como tal, ¿de qué unidades? Capítulo 9. Este tema es la 9.2. 9.2, dale, dale. O sea, ¿cuáles no son acotadas? No son acotadas, por ejemplo, esta, 1 sobre x menos 3, por decir algo. O 1 sobre x, esta tiene problemas con... Dejémosla, pensemos en... Cuando la sucesión cuando la sucesión diverge, tampoco puede ser acotada, ¿verdad? Eso es lo que le iba a mencionar. Por ejemplo, una como esta de 1 sobre x. Bueno, esa sucesión se va acercando a 0, ¿no? Pero lo que iba a decir es que no es acotada inferiormente. Profe, ¿por qué Bueno, no la puedo acordar? mentiras, porque estaba pensándola, era como la función en la asíntota, pero no. No. Dejémoslo. Es más las que se van para infinito en infinito, las que descartamos o las que fuesen hacia menos infinito. Sí, en general, si yo logro encontrar los dos números que me encierren la función, uno más grande y uno más pequeño, digo que es acotada, y si es acotada y monótona, o sea, alguna de las 4, creciente, decreciente, no creciente, no decreciente, entonces puedo concluir que converge. Otra que habíamos analizado era la del logaritmo, ¿no? Logaritmo de n más 3 sobre n más 3. De esta ya habíamos dicho que era decreciente o creciente. Esa ya la habíamos mirado, ¿cierto? ¿O no?
Creo que no, pues Creo que no, hicimos una con euros. Pues de pronto fue ahí. Sí, no, no, esta la habíamos mirado, la habíamos hallado, era el límite, como límite, tal vez. Bueno, por tener logaritmo, pues puede uno pensar en la derivada mejor, ¿no? Si pienso en la función, sería logaritmo de x más 3 sobre x más 3. La función, perdón, para derivarla. Entonces, ¿cómo queda la derivada? Sería 1 sobre x más 3 por x más 3 sin derivar menos el logaritmo de x más 3 por 1 sobre x más 3 al cuadrado, ¿cierto? O sea, x más 3 y x más 3 se simplifican y me quedaría 1 menos el logaritmo de x más 3 sobre x más 3 al cuadrado. El valor más pequeño que va a tomar la x, pensándola en el intervalo que me interesa, que los positivos, sería el 1, porque la sucesión pues tiene dominio los enteros positivos. Entonces miren que si x es 1, me queda 1 menos logaritmo de 4. Y eso, el logaritmo, después de ¿después de qué valor? Logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de e es 1. Después de el logaritmo, aquí estaría 2, 3, no, perdón, 3. Y aquí 4. Lo que quiero como recordarles es que después de e, el valor del logaritmo va a ser mayor que 1, ¿sí? Entonces esta expresión siempre me va a quedar negativa porque el valor más pequeño de la x es 1. Entonces dentro del logaritmo me va a quedar un 4. Logaritmo en 4 es mayor que 1. Y después de 4, o sea, en 5, 6, 7, sigue siendo mayor que 1. Entonces esa diferencia que hay ahí arriba siempre va a ser negativa. A 1 le voy a quitar algo más grande que 1. O sea, esa sucesión es decreciente. ¿Sí me hago entender? Cuando la sucesión es decreciente, ese hecho me ayuda a buscar la cota. Porque recuerden que en las sucesiones, definimos decreciente aquí. Observen esas desigualdades. En el caso de la decreciente, tenemos que A1 es más grande que todos los términos. O sea que ese A1 me sirve como una cota superior, porque va a ser más grande que todos los términos. Y cuando yo sepa que es creciente, pues ese hecho no lo había usado en los ejemplos anteriores, pero también podría usarse. Ese A1 me funciona como cota inferior, sino que como cota inferior la mayoría de los casos pues sirve también 0, entonces no ha sido necesario como considerar el A1. Pero entonces, si la función es creciente, el A1 me sirve como cota inferior. Y si es decreciente, el A1 me sirve como cota. Entonces, para esta sucesión, así sobre 4. Entonces,
lo que quiero que recuerden es que por ser decreciente, A1 va a ser más grande que A2, más grande que A3 y así sucesivamente. Por eso podemos asegurar que logaritmo de n más 3 sobre n más 3 siempre va a ser más pequeño que el logaritmo de 4 sobre 4. Y pues esto siempre va a ser más grande que 0. Profe, que una función converge de una vez me dice que puede estar acotada o que está acotada. No entendí lo que hizo ahí. Está acotada y es creciente, converge. Si converge es porque tiene límite. Si converge puede estar acotada, pero podría darse que esté acotada por un solo lado, no totalmente acotada. Pero, profe, arriba no dijimos que pues, lo que hallamos era menor a 0. Bueno, denme un segundo. A ver, para pensar cuál sucesión me funciona. Esa es la respuesta, debe ser no, pero hay que buscar el ejemplo, porque el teorema es en este sentido, ¿no? La implicación. Monótona y acotada implica que converge. Entonces lo que usted me dice es si converge, eso implica que es acotada. Sí, lo opuesto, profe. Es que la afirmación, el teorema es más un entonces, no creo que el opuesto siempre sea cierto, una que converja pero que no esté acotada. O sea, si converge tiene límite, el límite me sirve como cota. Sí, profesor, ese es el análisis como que estaba planteando, pero O sea, acotada sí, pero no necesariamente monótona, ¿no? Por eso es que no es la implicación exactamente, o sea, no es exactamente esta implicación, porque el hecho de que converja no significa que sea monótono, ¿sí? Porque la sucesión puede venir así. entonces, o sea, si converge es acotada, pero puede que no sea monótona. Exacto. Sí, lo que no va a cumplir es la monotonía. Porque puede que converja, pero que converja como oscilante. Bueno, entonces en este caso esta es acotada también. O sea que esta también converge. Ahora pensemos en una un poquito distinta. Pensemos en a su n más 1 como 1 menos 1 sobre n cuadrado por a su n. ¿Cómo es que se llaman estas?
donde A1 es igual a 2 y A2 es igual a 1. Y esta fórmula aplica para n mayor o igual a 2. ¿Cómo es que se llama este tipo de sucesiones? Recursivas. Recursivas. Es una definición, una sucesión recursiva. Entonces queremos ver si converge o no. O sea que hay que ver si es monótona y si es acotada. Entonces, en este caso que es recursiva, lo práctico para determinar si es creciente o decreciente o, bueno, la monotonía en general, sería mirar el cociente, ¿no? A su n más 1 sobre a su n. ¿Por qué? Porque la forma de calcular el a su n más 1 me involucra el a su n. Entonces, esto es 1 menos 1 sobre n cuadrado por a su n. Entonces, si yo divido esto entre a su n, ¿qué pasa con a su n? Se cancela. Se cancela. Entonces me queda 1 menos 1 sobre n cuadrado. Y observen que esto siempre va a ser menor que 1, porque a 1 le estoy quitando algo positivo. Entonces, si es menor que 1, significa que la sucesión es decreciente. Si es decreciente, ya sé que tiene cota superior, porque si es decreciente, esto significa que A1 va a ser más grande que A2 va a ser más grande que A3 y así sucesivamente. En este caso, A1 es 2, o sea que cualquier término de esa sucesión va a ser más pequeño que 2. Y pues va a ser una sucesión de términos positivos, o sea, efectivamente es acotada. Entonces, acotada y decreciente convergen. Profe, ¿cómo sacamos el 2? Ah, ya. Ser decreciente. Bien. El valor como tal era porque aquí parte del enunciado, ¿no? Profe, otra cosita, una sucesión nunca va a tener un valor menor que 0. Pueden darse, pero las que se estudian aquí son casi todas sucesiones de términos positivos. O sea, el dominio siempre van a ser positivos. Los valores de la sucesión pueden ser negativos porque pueden tener incluso el factor -1 a la n, ¿sí? -1 a la algo. En general, las sucesiones, los términos de la sucesión pueden ser positivos o negativos. O sea, coincidencialmente todas nos han dado positivos.
Lo que pasa es que digamos que las series, que es lo que nos interesa aquí en este curso, o sea, esta parte de sucesiones es para llegar a definir lo que es la serie, y las series que nos interesan son series de términos positivos, o sea, las propiedades que vamos a ver son para términos positivos. Ya de pronto las alternantes, de pronto no alcancemos a llegar hasta allá. Bueno, otro ejemplo. Aquí no me dan la fórmula, me dan esta. O sea que hay que mirar cómo definirla primero que todo. ¿Cómo podríamos definir esta sucesión? Parece recursiva, ¿cierto? Miren que el A2 involucra el A1 y el A3 involucra el A2. O sea, A1 es raíz de 3. A2, fíjense en que lo puedo ver como la raíz de A1, ¿no? Porque sería la raíz de la raíz de 3. A3 lo puedo ver como la raíz de A2. ¿Sí o no? Porque sería la raíz de A2 y A2 es la raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Teniendo en cuenta esto, ¿quién sería A sub n más 1? La raíz de AN. La raíz de A sub n. Profe, señor. también lo podríamos definir como 3 elevado a la 1 sobre n. 1 sobre n no, porque es 3 a la 1 medio, luego me quedaría 3 a la 1 cuarto. Luego me quedaría 3 a la 1 octavo, ¿no es? Porque sería 1 medio a la 1 medio a la 1 medio. Me parece que es más fácil de visualizarlo así que con potencia. Entonces miremos la monotonía. Si es recursiva, me queda fácil de analizarla con el cociente. Entonces, esto a su n más 1 sería la raíz de a su n sobre a su n. Entonces, esto sería como tener a su n a la 1 medio sobre a su n, o sea, esto es como tener 1 sobre a su n a la 1 medio, ¿sí o no? O sea, 1 sobre raíz de a su n. El valor más pequeño de a su n, perdón, A1 es raíz de 3. Los siguientes valores van a ser más grandes o más pequeños. O sea, 1 sobre esta raíz. Si fuera raíz de 3 es mayor que 1, ¿no?
O sea, para el primer término me queda menor que 1. En general con los otros, o sea, ¿puedo asegurar que esto es menor que 1? Sí. No era igual, ¿no? Sí, las raíces de los números mayores que 1 son mayores que 1. Entonces, aquí justificaríamos el hecho de ser decreciente. Ahora, para ser acotada, si es decreciente, A1 debe ser mayor que A2 y A2 mayor que A3 y así sucesivamente, ¿cierto? La raíz de 3 va a ser más grande que la raíz de 3 es como 1,7, sí va a ser más grande, y la raíz de 1,7 va a ser más pequeña, sí. Entonces el A1, que es raíz de 3, me sirve como J superior, o sea, raíz de 3 va a ser más grande que todos los términos y cada término pues va a ser mayor a 0. O sea, ahí estamos justificando que sea acotada. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, a mí me quedan dudas de cómo determinar el cero, todavía no lo logro entender. Por la Eh, fórmula, porque mire siempre la fórmula. La fórmula como tal, si la n es positiva, las fórmulas que estamos dando siempre van a dar valores positivos. Por ejemplo, la del logaritmo. La n va a ser positiva. O sea, el logaritmo es negativo solo entre 0 y 1. Pero lo que usted tiene ahí dentro del logaritmo es n más 3. O sea, el valor más pequeño que va a tomar eso es 4. Entonces, ahí ya sabe que va a ser positivo el logaritmo. Después de 1, los logaritmos son positivos. Tenga en cuenta siempre que las sucesiones, el valor de la n es un entero positivo. Una sucesión es una función definida para los enteros positivos o a partir de cierto entero positivo. Entonces lo que reemplaza en la n es el valor de 1, de 2, de 3, de 4, enteros positivos.
Entonces las fórmulas que estamos usando, a no ser que le antepongamos un menos, pero son fórmulas que me van a dar valores positivos siempre, porque la n es positiva y no estoy restándole nada como para dar, para que me quede algo negativo. Y en estas, donde estoy restando, siempre estoy restando algo más pequeño y hay que considerar que el valor más pequeño que va a tomar la n es 1. ¿Sí? Por ejemplo, acá, la n, el valor más pequeño que toma es 1, pero está multiplicado por 3. Entonces, el valor más pequeño de esto es 3. Si usted le quita 1, igual le queda 2, o sea, va a quedar una cantidad positiva. Bueno, a mi coanfitriona le pido el favor que no me deje ingresar a nadie más en el momento. Vamos a hacer un pequeñito quiz que me van a enviar la respuesta por el chat en privado. Y sería de esta sucesión. No, yo ya miré cuántos hay en clase, entonces no me deja ingresar a nadie más porque es para los que están en clase. Entonces me envían los análisis, aquí son pequeñitos. Entonces me envían por el chat en privado lo que analizaron para esa serie. Si les dio creciente, decreciente, no decreciente y acotada por qué números. Es para hacerlo ya, o sea, tienen unos 5 minuticos nomás. Hay 22 personas únicamente, incluyéndome a mí. Entonces, por favor, Profe, qué pena, debemos decir si es ¿Me puede creciente, volver? ¿qué fue lo otro? Es que no lo entendí. los ejemplos que hemos estado haciendo, estamos analizando la monotonía y si es acotada para poder concluir que converge. Entonces va a decir si es creciente o decreciente o no decreciente, bueno. Y si es acotada, ¿por qué números? Es mayor que 0 y menor que 5, por decir algo. No me vayan a escribir en el chat de todos, ¿no? En privado me mandan el mensaje a mí. O sea, ¿Cuánto ¿cómo tiempo así? tenemos, profe? De WhatsApp o algo así. Ah, eso es de ya para allá. Ya deben estar terminando. O sea, no entiendo, o sea, ¿cómo le enviamos eso, mejor dicho? Es que Ustedes les dan Zoom privado. tiene un chat. Entonces ustedes entran al chat de Zoom y ahí miren, esta es mi pantalla del chat. Ahí me escriben el mensaje. Es que el mensaje es corto, es creciente porque los valores están entre 0 y 5, por decir algo. Entonces converge. Ya es una frasecita así lo que me van a enviar, no es un proceso largo ni nada. Una frasecita de creciente por esto y acotada porque está entre 0 y 2, ¿sí? Por chat, aquí mismo por Zoom. Y es solo para los que estamos aquí.
Profe, le llegó. Espérenme un segundo. Ahí sí están apareciendo en el... No me vaya a dejar ingresar a nadie, que yo ya sé cuántos sabían. Iba a preguntar lo mismo, le llegó. Espérenme, no he entrado al chat, ya tengo ahí mensajes. Tengo 2 mensajes, sí. Vale. Tengo mensajes de Jesús y de Paula. Profe, ¿puedo colocar el ejercicio nuevamente, por favor? Un segundo. Era 5 a la n. No. N por 5 a la menos n. Listo. Ahora sí se puede dejar dar ingreso. Entonces, ¿me decían que usaron qué criterio? El del cociente, vi por ahí. Utilice cociente. Sí, yo también utilizo cocientes. A su n más 1 sería n más 1 sobre 5. Bueno, realmente la sucesión uno la puede ver como n sobre 5 a la n, ¿no? Para efectos acá de la simplificación es más fácil verla así. Sería n más 1 sobre 5 a la n más 1 sobre n sobre 5 a la n. O sea, es n más 1 por 5 a la n sobre 5 a la n más 1 por n. Entonces, esto es como tener n más 1 por 5 a la n sobre 5 a la n por 5 por n. 5 a la n sobre 5 a la n se va. Y entonces me queda n más 1 sobre 5 a la n. Va a ser más grande 5 a la n, ¿cierto? O sea, esta fracción siempre me va a quedar menor que 1, por eso la sucesión es decreciente. Entonces, por ahí los que escribieron creciente ya saben que se equivocaron. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si es decreciente, el A1, que sería 1/5, va a ser mayor que cualquier A sub 2, que A sub 3, porque esto es lo que significa que sea decreciente. O sea que A sub n siempre va a ser positiva, porque esos términos siempre son positivos, y va a ser menor que 1/5. Entonces es acotada. Quien me escribió por ahí 2/5, bueno, aunque también sería J, mayor que 1/5 me sirve. Pero pues la justificación mejor sería esta de 1/5, porque precisamente
lo estábamos analizando a partir del hecho de ser decreciente. Entonces, decreciente y acotada convergen. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, Sí, aquí señora. ya terminamos la sección 9.2, que es la correspondiente a sucesiones. Sucesiones es 9.1 y 9.2. Entonces vamos a pasar a la 9.3, que es donde vamos a hablar de series. Entonces, la idea es que si a su n es una sucesión, entonces la suma de los términos A1 más A2 más A su n más la suma infinita de todos los términos de la sucesión, eso es lo que se llama serie infinita o simplemente serie. Entonces, la notación de serie, pues es la misma notación de sumatorias, la notación sigma. Entonces, vamos a anotar de esta manera, desde k igual a 1 hasta n, perdón, hasta infinito, la diferencia entre, pues, una sumatoria, una serie es una sumatoria infinita. Entonces, va desde 1 hasta infinito de los términos a sub k. Entonces, esos a sub k eran los términos de la sucesión. Como siempre, K lo llamamos el índice de la suma. Que las letras comunes para el índice son I, J, K. Y los A sub K son los términos de la suma. Bueno, entonces prácticamente lo que uno quiere es determinar si una serie converge o diverge. Y en algunos casos, si converge, ¿cuánto daría esa suma infinita? Eso es como el objetivo en lo que queda de la sesión, de determinar condiciones para que las series, para poder concluir que una serie converge o diverge, y en algunos casos vamos a calcular el valor de la serie. Entonces, para calcular el valor de la serie, lo primero que uno puede hacer es pensar en la sucesión de sumas parciales. Entonces, yo puedo decir que S1 es igual a 1. S2 sería A1 más A2. Voy a decir que S3 es A1 más A2 más A3. Y en general, pues vamos a decir que S sub n es A1 más A2 hasta A sub n. O sea, S sub n va a representar la suma desde k igual 1 hasta n de A sub k. Esa es la sucesión de sumas parciales. S sub n se llama la enésima suma parcial.
Vamos a definir lo que significa que una serie sea convergente. Entonces vamos a decir que la serie dada por la suma desde 1 hasta infinito de A sub k se dice que es convergente si su sucesión de sumas parciales o sea, la sucesión donde los términos son S sub n, los S sub n que acabamos de mencionar arriba, converge. O sea, esto es si el límite cuando n tiende a infinito de S sub n, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual 1 hasta n de S sub n, converge. O sea, existe, si el límite existe. Entonces, el número S se dice que es la suma de la serie. Y en el caso en que el límite no exista, si el límite no existe, entonces se dice que la serie diverge. Entonces, una serie es la suma de los términos de una sucesión. Por eso necesitábamos primero hablar de sucesiones. Entonces, si yo tengo una sucesión y sumo los términos de la sucesión, obtengo lo que se llama una serie. Si yo quiero averiguar si la serie converge, y si converge cuánto da, entonces voy a mirar cuánto da las sumas parciales. Entonces tengo que crear una nueva sucesión donde los términos son las sumas parciales de la sucesión. Entonces S1 es A1, S2 es A1, A2 más A2, y así S sub n es la suma de los términos hasta n. Entonces si yo pienso en S1, S2 como una sucesión de términos, si esa sucesión converge, la serie converge. Si esa sucesión diverge, la serie diverge. Prácticamente eso es lo que dice el mensaje. Y dice que el límite de esa sucesión pues corresponde precisamente al valor de la serie. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en la serie desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k por k más 1. Vamos a averiguar si esta serie converge o diverge. En este caso, para averiguar más fácil las sumas parciales, para poder decidir cuánto da la enésima suma parcial, conviene usar lo que hacíamos en fracciones parciales.
por la forma que tiene el término general de la sucesión. O sea, ahí estoy sumando los términos de la sucesión 1 sobre n por n más 1 o k por k más 1. Entonces, me conviene expresar eso como una suma, ¿sí? Por la forma que tiene. Ustedes saben que eso lo podemos reescribir como una constante sobre k más una constante sobre k más 1, o sea, lo que hacíamos con las fracciones parciales. ¿Quiénes hay quienes ven en este caso? Sería como tener a por k más 1, ¿cierto? Más b por k sobre k por k más 1. Entonces, para encontrar las constantes, pues ahí podemos usar los valores que queramos de k. Ahí no hay que tener en cuenta que k es de 1 hasta infinito, sino que vamos a usar los valores que queramos para encontrar a y b. Entonces, por ejemplo, si k fuera menos 1, me quedaría, bueno, como en fracciones parciales, lo que yo busco es que 1 sea igual a por k más 1 más bk. ¿Sí? Cualquier valor que le dé acá me va a dar el mismo, me va a dar el mismo valor para A y B, ¿cierto? O sea, siempre Sí, llego a la señora. misma respuesta. La diferencia es el sistema como le quede más sencillo. O sea, yo le puedo dar los valores que quiera. Yo puedo decir k igual a 1 y k igual a 2. Pero si le doy estos valores, me quedaría 1 igual a 2a más b. Y en 2 me quedaría 1 igual a 3a más 2b. Tengo que resolver ese sistema. Generalmente uno usa valores de modo que el sistema le quede más sencillo. Si yo uso k menos 1, ya sé que de una vez este término se me va y me va a quedar menos b, ¿sí o no? Y entonces de una vez concluyo que b es menos 1. O sea, usted puede darle los valores que quiera, pero si usa los adecuados, le queda más fácil de resolver el sistema. Y por ejemplo, en lugar de un k igual a 2, si yo le doy el valor de 0, que era lo mismo que hacíamos en fracciones parciales, o sea, estamos haciendo las fracciones parciales, precisamente. Si yo le doy el valor de 0, pues se me va a la b, que queda b por 0. Y entonces me va a quedar de una vez a. ¿Sí? Entonces acabo de encontrar que escribir 1 sobre k por k más 1 es lo mismo que 1 sobre k menos 1 sobre k más 1. La otra forma es como hacíamos desarrollando todos los términos y comparando el polinomio. ¿Sí es claro? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿no podría decir que no podría darle el mismo valor de cada los dos números? O sea, perdón, a las dos Ks. No, porque entonces me anula la misma variable. O sea, me quedaría 2 veces la misma ecuación. Usted tiene que buscar los valores de A y B por el método que quiera. Si lo va a hacer dándole valores a la K, que es una forma, tiene que darle valores distintos para que le quede un sistema distinto. Si usted le da el mismo valor, le queda la misma ecuación, entonces va a tener una sola ecuación. Si yo necesito 2 constantes, usted sabe que debo buscar 2 ecuaciones. Si tengo que averiguar 3 constantes, debo buscar 3 ecuaciones, como se hacía en fracciones parciales. La otra posibilidad es que, para no darle valores, sería esta. Voy acá. Tengo 1 igual a por k más 1 más b por k. Entonces, ¿se acuerdan que desarrollábamos esta expresión? Esto es a por k más a más b por k. Entonces, esto es igual a más b, si agrupo lo que tiene k, más a. Al lado de izquierdo no hay k, o sea que a más b tiene que dar 0. Y al lado derecho, perdón, al lado izquierdo la constante es 1, entonces a tiene que ser igual a 1.
Si A es Profe, 1, una pregunta. voy acá y de una vez sale el valor de B. Señor, ¿Por qué es que se hacen fracciones parciales? Que me perdí un momentico. porque yo necesito calcular cuánto da la suma desde K igual 1 hasta N de 1 sobre K por K más 1. Y pues vista así, calcular esa suma no aplica. ¿Ustedes vieron sumatorias en álgebra lineal? Yo no. Sí, señora. Yo Bueno, sí lo los que vi. vieron sumas, ustedes saben que está la suma de la forma geométrica, la forma armónica, las propiedades telescópicas. Entonces, esto lo estamos haciendo para poderlo visualizar como una telescópica. Porque así como tal, como está escrito, no hay una propiedad que me diga cuánto da esa suma. Sí, sabemos cuánto da la suma de K, cuánto da la de K cuadrado, cuánto da la de R a la K, pero no sabemos esta. Entonces, en lugar de calcular esta, si usamos las fracciones parciales, tengo que calcular esta. Y esta es una telescópica. Entonces, esta es una suma que es más fácil de calcular. Profe, decir que de K igual a 1 hasta N es lo mismo decir que K igual a 1 hasta infinito. No. Tenemos que calcularla hasta infinito, pero la definición de convergencia me dice que si el límite hasta N existe, si el límite hasta N existe, el límite cuando N tiende a infinito de la suma hasta N existe, entonces la serie converge. Por eso tengo que mirar quién es esa sucesión S sub N y tengo que calcularla hasta N para luego evaluar el límite. O sea, lo que estoy mirando es esto, lo que quiero calcular es esto. Yo tengo la sucesión de los A's. Esta es la que me dan como enunciado. Entonces yo tengo que buscar la sucesión de las S's. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto era para justificarle, bueno, el por qué, pero realmente no es esta la suma que estoy calculando, o todavía no la quiero escribir, mejor dicho. Entonces tengo que el S1 sería la sucesión hasta 1, la suma hasta 1. La sucesión en general era 1 sobre K por K más 1. Ese era el A sub K, por decirlo así. Entonces, lo que acabamos de hacer es decir que ese A sub K es lo mismo que esta. Entonces, si yo voy a calcular S1, sería solamente el primer término. 1 menos 1 sobre 2. S2 sería el primer término, que es este, más el segundo, que sería 1/2 menos 1/3. ¿Sí o no? Observen que S2 es 1 menos 1/3. Porque este y este se cancelan. Esa es la ventaja de haberla escrito así, que me permite calcular la suma de esos términos. Entonces, S3 sería 1 menos 1/2, que es reemplazando K por 1, más, si reemplazo K por 2, me queda 1/2 menos 1/3. Si reemplazo K por 3, me quedaría 1/3 menos 1/4. O sea, miren que S3 va a ser la suma de 1 menos 1/4, porque 1/2 se va con 1/2 y 1/3 se va con 1/3. Entonces, lo que necesitamos encontrar es S sub N. ¿Qué es S sub N? La suma desde K igual 1 hasta N de la sucesión, y la sucesión es 1 sobre K menos 1 sobre K más 1. ¿Sí? Eso es S sub N, que era la misma sucesión inicial, ¿no? Pero
si la escribo de esta forma, me queda más fácil averiguar quién es SS sub n. ¿Sí me hago entender? La tenía así, pero escrita de esta manera, me es más sencilla simplificar esa S sub n. Entonces, ¿qué sería S sub n? Miren que el primer término es 1 menos 1 medio, más el segundo término sería 1 medio menos 1 tercio. El siguiente término sería 1 tercio menos 1 cuarto. El siguiente término sería 1 cuarto menos 1 quinto. ¿Ustedes sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Me sonaba como un eco ahí. Escuchaba yo mi eco. Sí, sí. Sí está el eco, o sea, sí está distorsionado el sonido. Pues es que, pues será mío, creo, que tenía el audio encendido. Ah, bueno, miremos a ver. Bueno, el anterior al último, por ejemplo, en n-1, me queda 1 sobre n-1 menos 1 sobre n, ¿no? Cuando n sea menos 1. Y el último término de esa suma sería 1 sobre n menos 1 menos, perdón, 1 sobre n, que es cuando ya la k valga n, que sería 1 sobre n y 1 sobre n más 1. Miren que esa suma, haberla escrito de esa manera con las fracciones parciales, me da una ventaja y es que los términos se van cancelando entre ellos. El 1/5 se va a cancelar con el siguiente, que sería 1/5 menos 1/6. Aquí este término se va a ir con el anterior que no escribí acá y este se va con este. O sea, S sub n es simplemente 1 menos 1 sobre n más 1. O sea, recuerden ¿Cómo que pues? era S sub n, era la suma hasta n de la sucesión. ¿Puedo subir? Me dice. Sí, señora. ¿Qué tanto? Ay, listo, profe, ya. ¿Cómo vamos? ¿Procesaron ya está ahí o todavía no? Aquí no es 1 menos 1 cuarto, ¿no? Es 1 sobre n. Ah, no, 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 mentira, es que la subí. ¿Ya puedo bajar la pantalla? Chicos, Sí, profe, ya puede. pensé que me había sacado otra vez. Bueno. Entonces, que vieran cuánto da. Este tipo de sumas, los que vieron sumatorias pueden aplicar directamente la propiedad telescópica. Es más, yo creo que la telescópica la mencionamos nosotros cuando vimos el capítulo 5, que ahí mencionamos algunas de las propiedades de la suma. Entonces,
ahí se mencionó la telescópica. Cuando es un término menos el siguiente, en general la suma desde i igual 1 hasta n de a sub i menos a sub i más 1. Entonces, cuando es el término menos el siguiente, la suma me va a dar el primero menos el último, ¿no? Si era así la propiedad telescópica, yo creo que nosotros la escribimos entre las propiedades de la suma en el capítulo 5. No, profe, ese es el último menos el primero, ¿no? Es que son dos telescópicas, cuando resto a un término el anterior o cuando le resto a un término el siguiente. Aquí le estoy restando es el siguiente. O sea, esta es una telescópica y la otra telescópica es así, desde igual 1 hasta n, de a sub i menos a sub i menos 1. Cuando le resto el anterior, ahí sí me queda el último menos el primero. ¿Sí? Estas dos son las propiedades telescópicas. Es bueno repasarlas. Miren que fue la que aplicamos acá. O sea, si yo lo veo como la suma desde k igual 1 hasta n de 1 sobre k menos 1 sobre k más 1, ahí estoy diciendo a sub k es 1 sobre k. A sub k más 1 es 1 sobre k más 1. Y entonces me quedaría, como es un término menos el siguiente, me quedaría a sub 1 menos a su n más 1. A 1 y a su n más 1 sería 1 sobre n más 1, que fue lo que me quedó la suma si la expando. ¿Sí? O sea, lo puedo hacer así de manera sumando todos los términos y viendo cuáles se cancelan, o aplicando la propiedad, el resultado va a ser el mismo. Entonces, escribe la sub k más 1. Bueno, ahí no hemos terminado el ejercicio. Cuando ya sé cuánto da ese sub n, que es la suma hasta n, vamos a mirar el límite cuando n tiende a infinito de s sub n. Entonces ese límite en este caso sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre n más 1. ¿Cuánto da ese límite? 1. 1. ¿Qué significa? Que esa serie converge y que la serie da 1, o sea, la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre k por k más 1 va a ser igual a 1. Eso es lo que significa. Sí, esa es la conclusión. Cuando ya la tengo simplificada, evalúo el límite. Si el límite existe, significa que la serie converge y el resultado de la serie es el número que me da el límite. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señora. Bueno, ahí les dejo para que practiquen este, que es por el estilo.
Entonces hacen este más tardecito de práctica y me cuentan mañana cómo les va. ¿Listo?